Pues ahí lo tiene, se destapa una cloaca vieja y para conocer cuáles son las implicaciones, cómo es que se da esto y qué sigue, nos acompañan Víctor Aramburu y Mario Campa, a quien saludamos con muchísimo gusto. Víctor, pues ¿cómo ves este asunto? ¿Por qué nos tardamos tanto en enterarnos de algo sucedido hace ya varios años? ¿Cómo es posible que se haya dado? ¿Cuál es la relación entre los traders y los bancos? Muchas dudas se generan aquí, pero sobre todo, ¿cuál va a ser la reparación del daño? Hola Azul, hola Juan y hola a la audiencia. Hola, Pues ¿qué justamente tal? yo también tengo las mismas dudas, ¿eh? Yo creo que ojalá este comunicado genera más dudas de las que en realidad resuelve. Digo, hay muchas, ¿no? La rama de la economía que se dedica a estudiar las colusiones, para hacer que los mercados sean más competitivos, es la de la organización industrial, la nueva organización industrial. Y bueno, para esto se utilizan herramientas de teoría de juegos. Digo, todos hemos jugado alguna vez ajedrez, por ejemplo, o dominó. El ajedrez es un juego donde hay información perfecta, es decir, todo mundo, al estar abierta, todo el mundo sabemos cuáles son las fichas que quedan, ¿no? En el caso del dominó, ahí sí no, o sea, hay cierta incertidumbre, y ahí a lo que jugamos es a la colusión implícita, ¿no? En la medida en que cada vez hay menos fichas y vamos viendo las estrategias de nuestra contraparte, pues vamos infiriendo qué fichas quedan y cuáles tienen las otros, ¿no? Entonces, eso es la primera parte que a mí me genera una duda, ¿no? Dice la COFESE que ellos encontraron esta colusión que sería explícita porque estos agentes, para coordinar sus acciones, tuvieron que recurrir a los chats. Y es el caso de una regla del dominó. O sea, cuando uno en el juego del dominó hablas, pierdes. O sea, porque quiere decir que eres tan malo que tienes que hacer tus estrategias de coordinación de manera explícita. Entonces, a mí algo que me gustaría conocer más adelante, y esto nos lleva a otro problema que voy a comentar a continuación, es pues si la COFESE no lleva a cabo otro tipo de estrategias mucho más sofisticadas para detectar colusiones implícitas. O sea, es decir, algo así como lo que hacían Pinky Cerebro, ¿no? Tienes que pensar lo que el otro está pensando, y muchas veces ellos señalan, los agentes que se coluden se mandan señales vía precios, y así se dividen y coordinan sus acciones. No es necesario, vamos, es muy rupestre, pues que tengan que recurrir a chats, ¿no? O sea, digamos que eso, pues, para el tipo de gente y del tipo de movimientos que estamos hablando, es una estrategia bastante chafa, pensaría yo, ¿no? Pero a lo mejor pudiera darse el caso. Entonces, a mí me gustaría saber, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la COFESE pues, para investigar colusiones implícitas en mercados? Que ese es el día al día. Ahora, estamos hablando, bueno, que en su momento fueron 29 millones de pesos por 142 acuerdos. O sea, estamos hablando básicamente que en promedio cada acuerdo de colusión pues es de 200,000 pesos. Para los montos que justamente se mueven ahí, a mí se me hace ridículo, ¿eh? O sea, o sea, de así, y que una multa sea de 5 millones por banco, pues suponiendo que, o sea, esta es una sola cosa que encontramos de 2010 a 2013. ¿Qué pasó de 2013 a 2021? ¿No se han encontrado otro tipo de cosas o incluso antes? O sea, esto debe ser algo que llevan a cabo del día al día. O sea, estamos encontrando apenas la punta del iceberg. Entonces, una multa por 38 millones de pesos, bueno, o de a 5 millones por banco, no los va a detener de continuar a disuadir, ¿no? De seguir, al contrario, o sea, este tipo de costos muy probablemente, en la muy lejana probabilidad de que fueran sancionados nuevamente, pues ya lo tienen integrado y lo pagan sin problemas. Que además eso nos lleva a otra cosa. Ya más adelante vemos, bueno, pues cuánto ha sancionado o qué monto de multas ha impuesto la COFESE. Ellos mismos mencionan en un reporte de 2018 que a enero de 2020, por las multas que impusieron en ese año, en 2018, pues solamente han recibido o se han pagado el 16%, otro 70% han sido impugnadas ante tribunales, otro 10% se va al SAT, que esto es básicamente cuando no quiere pagarlos de manera voluntaria los agentes sancionados, ¿no? Entonces, estoy hablando de este año, básicamente pues la COFESE recibió 149 millones de pesos por multas pagadas de manera voluntaria, cuando en realidad su presupuesto ha oscilado entre 529 y 600 millones pues en los últimos años, ¿no? Entonces, pues ahí habrá que ver también una relación costo-beneficio
Si no está saliendo más caro el caro que las albóndigas. No quiere decir que tengan una función sustantiva, claro que la tienen. El tema más bien de ahí pues es que parece que tienen muy pocos dientes. Y ellos mismos lo reconocen en ese comunicado. Dicen que pues la multa es chiquita, pues porque pues eso era lo que estaba vigente en la ley anterior. Bueno, pues habría que ver con la nueva ley pues qué tipo de multas están aplicando y pues si en realidad van a disuadir a los agentes de seguirse coludiendo en los mercados. A ver, sí, ¿cómo la ves tú, Mario? Justamente porque esta situación se enmarca, digamos, en el contexto en el que hay ciertos cuestionamientos sobre si la COFESE o este tipo de organismos autónomos cumplen con su función o no, alcanzan a cumplir. Hace rato escuchábamos a la comisionada de la COFESE, Alejandra Palacios, en donde decía, pues este tipo de acciones que hacemos desestabiliza los eventos y los acuerdos de colusión que hay entre los bancos. ¿Sí lo hace? ¿Cómo la ves? Sí, bueno, hay que también entender que sí se da en un contexto en que está siendo acusado, estos bancos están siendo acusados por interferir en el mercado de la deuda mexicana y además por fijar ciertas posturas al momento de ofrecerle a una Afore al menos servicios, ¿no? O cuotas. El daño, sin embargo, es de 29 millones y la multa es de 35, ¿no? No está entre las más altas que haya aplicado en algún momento la COFESE. Digo, es cierto que después se pueden caer algunas de estas multas, pero tan solo en el mercado de salud ha habido 3 arriba de 100 millones de pesos, ¿no? Una en el 2018 con condones y sondas de látex por 112 millones. En el 2017 hubo una de guantes de látex de 258 millones a 5 empresas. De aquella muy famosa que en su momento también fue la más grande en la historia de la COFESE, en una colusión de precios de insulina humana y sueros que se hacía principalmente en el IMSS, ¿no? Esto fue en 2010. Estas prácticas hay que considerar que se dieron entre 2010 y 2013, ¿no? No son realmente nuevas, pero muchas veces se requiere pues de una investigación que puede durar meses o años, en la que a veces se tiene que recurrir incluso a estos mensajes de WhatsApp. En el caso de las farmacéuticas recurrieron también a llamadas y a visitas físicas, pudieron demostrar que tenían contacto entre sí los agentes económicos, los directivos de las farmacéuticas, para demostrar que estaban fijando posturas, ¿no? Que estaban en contacto y que era una acción orquestada, no era casualidad. Entonces se tiene que demostrar esto y en ese proceso estamos. Y sí, efectivamente es importante, Azul, la discusión, que esto se dé en medio de esta discusión de sobre si los órganos autónomos están, digamos, desquitando, ¿no? Aquello para lo que están ahí. No necesariamente tienen que dar un día sí y el otro también una multa tan grande, digamos, pero pueden ser buenos mecanismos disuasivos, ¿no? Sí, por supuesto, este tipo de acciones demuestran que sí están haciendo una investigación profunda sobre una colusión y que además no es únicamente en uno u otro mercado, ¿no? Sino que también se pueden, así como pueden meterse, por ejemplo, al mercado de los taxis en el aeropuerto, también deben estudiar otros como las finanzas, ¿no? Donde tradicionalmente no se da mucha investigación y consecuentemente las multas son bajas, ¿no? Pero yo creo que es bueno, es sano que la gente conozca cómo está el caso, cómo se dio, cómo incluso los agentes económicos con dolo actúan fijando posturas y que eso a su vez tiene un impacto en lo público, ¿no? Pues ahí está. Con eso nos quedamos. Víctor, Mario, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.